buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más en esta tarde calurosa ya a nuestro programa de Sincronizados Radio, una vez más en esta tarde de jueves. Mucho gusto saludarlos para quienes nos escuchan y para que nos ven a través de Facebook. Esta tarde estoy muy bien acompañado, entonces voy a darle la bienvenida a una pareja de esposos que aparte los conozco bastante bien y son muy buenos amigos, así que los voy a dejar a que ellos se presenten. Así que bienvenido, colega. Hola, hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal la audiencia? Qué gusto saludarlos, cabal, como decís. Qué calor, mano, o sea, estaba increíble estos días. Y pues nosotros aquí igual, listos y dispuestos para poder hablar del Señor y poder compartirles. ¿Qué tal, Cielo? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Aquí muy contenta y feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por el honor que nos dan de poder entrar a sus hogares por medio de la radio, por medio de Facebook. Agradecemos mucho el honor y gracias a Dios por todo esto. Ellos muy emocionados, pero yo les voy a decir los nombres porque los dos se presentaron, pero ninguno de los dos dijeron su No nombre. dije mi nombre. Bueno, yo soy estamos. Hebel González, mucho gusto. Ya mi esposa Jimmy de González. Yo sí dije mi nombre, Ay, perdón, audiencia. Ya nos han escuchado en otras oportunidades, entonces seguramente nos van a reconocer el tipo de voz. Excelente, muy bien, Hebel y Amy, un verdadero gusto compartir nuevamente con ustedes. Bueno, al principio de año les contamos que en este trimestre íbamos a estar compartiendo los temas a través de series mensuales, ¿verdad ustedes? Entonces, con el objetivo de ahondar un poquito más en cada uno de los temas. Entonces, esta semana vamos a estar iniciando en el mes de marzo ya, precisamente iniciando este primer jueves de marzo, y vamos a iniciar una serie. La serie lleva por título Receso. Entonces ahí van a ver ustedes por qué el título es tan sugerente y no vayan a pensar que son recesos en el matrimonio, no tiene nada que ver con eso porque nosotros vamos enfocados hacia precisamente la continuidad en el matrimonio, siempre tomados de la mano de Dios. Así que ese va a ser el tema ahora, inicio de serie, que es recesos. Y pues para iniciar vamos a dejarlos primero con nuestro primer corte de la tarde. Desde el desarrollo de nuestro cerebro, interactuar con los demás, aprender a hablar, reconocer nuestra imagen en el espejo, tener experiencias, tener reconocimiento social como fama y respeto, nuestra identidad inicia a formarse desde la gestación. Conforme pasa el tiempo es posible que perdamos el enfoque de la misma, porque terminamos validándola por lo que piensan de nosotros. Regularmente lo basamos en los múltiples aciertos y desaciertos en nuestro caminar. La buena noticia es que nuestra identidad está fundamentada en Dios. Desde ser el templo del Espíritu Santo, ser parte del cuerpo de Cristo y ser justificados, esto cambia la forma en cómo nos vemos. En primera de Juan 1:12, el Señor nos recuerda que somos sus hijos. Cuando nos sujetamos a Él y nuestra vida es guiada por su palabra, iniciamos a despojarnos de cualquier máscara, el falso yo, y reafirmamos nuestra identidad en Dios para poder vivir en plenitud. Vaya con Dios. Bienvenidos, entonces vamos de regreso al tema, como les mencionaba, en esta nueva serie de Receso. Entonces, en el mundo hoy en día nosotros podemos encontrar conflictos en todos lados y están a diestra y siniestra, ¿verdad? Ustedes en el lugar de trabajo, no digamos en las redes sociales, que ahora que cualquier cosita, la verdad es que se genera pues algo muy grande a través de las redes sociales, también en nuestros hogares y aún en la propia iglesia. Entonces, cabe mencionar también que en todo matrimonio, ¿sí?, han de surgir desacuerdos y que a veces terminan en discusiones bastante acaloradas. No existe matrimonio perfecto. Bueno, yo no sé si ustedes conocen alguno, pero en mi caso particular, pues con Claudia no nos funciona así. Cada cónyuge tiene su propia perspectiva personal acerca de cada una de las cosas y tenemos que tomar en cuenta que la realidad es que no hay dos personas que vean las cosas de manera idéntica. Entonces, desde ese momento, la situación puede tener algunas discrepancias, ¿verdad? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a nuestra formación, cómo fuimos nosotros formados desde la niñez, a las experiencias de nuestra infancia, a veces en el hogar, a veces también, por ejemplo, cómo fuimos educados a través del colegio o de algún maestro también, por ejemplo, también de nuestros complejos, ¿sí? Nuestras propias necesidades. Son únicos para cada individuo. Entonces, eso en algún momento también es trasladado al matrimonio y da origen a que en algún momento exista puntos que no son
afines, es decir, que son controversiales y que muchas veces incluso ni siquiera se han platicado y que en un futuro puede dar origen a algún tipo de discusión que puede tomar otros tonos, y eso es precisamente uno de los temas que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando dos personas en el matrimonio, como ocurre en el matrimonio, se encuentran comprometidas a una vida compartida, es decir, a una vida y a una convivencia diaria de larga duración, es perfectamente normal que haya discusiones. Ahora, lo que no es perfectamente normal es cómo se manejan esas discusiones, porque ese es el tema que nosotros vamos a abordar. Entonces, estas discusiones pueden tener dos tipos de desenlace. Miren, pues, uno es que nutra el matrimonio y se fortalezca, que ese es el objetivo de nosotros como ministerio, y a través de Sincronizado Radio nosotros lo proponemos. Pero obviamente no hay una varita mágica que lo vaya a hacer, sino que hay una serie de recomendaciones y que a nosotros nos han funcionado, ¿verdad? O sea, usted no vaya a pensar que aquí estamos hablando ni Hebel, ni Amy, ni su servidor como matrimonios perfectos. Nos tocó aprender en el camino y muchas veces pues pasar así un momentos un poquito acalorados. Después les vamos a contar una anécdota que tuvimos ahí en compartir nosotros en alguna actividad, pero nosotros vamos enfocados a que todo sea, por ejemplo, recuérdense que quienes creemos en Dios, todo obra para bien. Entonces, que ese tipo de discusiones terminen en nutrir el matrimonio y vaya fortaleciendo esa unión que nosotros tenemos. Pero también es posible que una discusión matrimonial contribuya a la inseguridad de cada cónyuge, que alguno de los cónyuges, por lo general que se considera el perdedor, por ejemplo, se sienta incomprendido, se sienta marginado de la capacidad de influir a la hora de una decisión. También que se sienta avasallado en su persona. Que se dude de la sinceridad del amor con el que en algún momento pues empezaron la relación como tal, y del compromiso y de la entrega total del cónyuge. Una discusión que acaba así evidentemente es negativa y puede ser nefasta y desafortunada para la reunión matrimonial. Entonces, realmente ese tipo de discusiones aportan muy poco a la creciente o pueden aportar mucho a marcar una brecha muy grande entre esposo y esposa, y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, porque a veces, por ejemplo, es una chispita, ¿verdad? Ustedes, a veces dice uno, pero antes discutimos por algo que era muchísimo más grande y no dio origen a algo tan severo. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy en este tema. Y entonces, el día de hoy, el tema para iniciar esta serie es el hábito de tomarse un receso, ¿ok? Ojo con eso, porque la serie es receso, pero ahora vamos a hablar sobre el hábito de tomarse un receso, pero en una situación particular. Así que vamos a dejar a Jamie que nos cuente de qué se va a tratar esto del tema del día de hoy. Bueno, ¿se recuerdan cuando estábamos estudiando nosotros en la primaria o en los básicos o algo? Cuando entrábamos a clases y luego a las 10 de la mañana más o menos, los que estudiábamos por la mañana teníamos un receso. Pues básicamente estamos hablando de este receso que necesitamos en nuestro matrimonio, pero no separados como pareja, ¿verdad? Sino que juntos en algún tema específico que necesitamos hacer. Disculpas. Si se recuerdan también cuando Dios creó el universo y todo, al séptimo día dice que Él tuvo un descanso. Es parte de este receso que nosotros necesitamos tener muchas veces en nuestro matrimonio. Y el tema de esta serie va enfocado a hacer una pausa en nuestro matrimonio y evaluar algunos aspectos que debemos prestarle atención, porque muchas veces necesitamos hacer cambios, ¿no? Cambios siempre para mejorar, nunca para mal. Hoy estamos hablando del hábito de hacer ese receso o pausa durante las discusiones, las famosas discusiones que existen en un matrimonio, ¿verdad? No sé ustedes, pero nosotros muchas veces en la semana, no las he contado, pero tenemos algunas grandes, otras pequeñas, otras que simplemente un desacuerdo simple y ya seguimos, y en otras que sí necesitamos hacer esa pausa porque tanto Hebel como yo ya llegamos a un punto máximo y en la que, ¿verdad? Vamos a terminar diciendo, incluso a veces haciendo cosas que no queremos y que lo único que va a hacer es dañar nuestro matrimonio. Y bueno, en una discusión podemos llegar a ventilar cosas que hacía falta decir. Podemos descubrir que junto con los detalles que nos sacan de quicio hay una inmensidad de comunión e identidad compartida, ¿verdad? Yo creo que
cuando nos enojamos tristemente terminamos diciendo cosas que vamos guardando y guardando y guardando y guardando, en lugar de establecer un tiempo determinado, de decir, necesitamos hablar, necesito contarte lo que me está pasando, lo que me está molestando, y que mi pareja a su vez pueda hacer lo mismo, ¿verdad? Para evitar que en un momento acalorado terminemos diciendo el montón de palabras que muchas veces no van al caso, ¿verdad? Tal vez no forman parte de la discusión que se generó o del tema que generó la discusión, sino que un montón de cosas que vamos jalando en algún momento. Y bueno, podemos descubrir una idea nueva incluso cuando nos damos ustedes. Es un enfoque distinto contra el que estábamos tan cerrados que hizo falta un desacuerdo para que lo analizáramos, que pasa muchas veces, ¿verdad? O sea, ya uno con la mente fría ya está pensando, sí, tal vez yo me equivoqué al decir, al hacer, y no fue el mejor proceder que tuve en ese momento. Entonces es tan necesario poder tener esos recesos durante una discusión. Si el efecto final de una discusión es el acercamiento mayor entre los cónyuges, una comprensión mayor de las necesidades mutuas, un aumento de armonía, pues bendita sea la discusión, ¿verdad? Porque nos va a ayudar a resolver cosas mayores de las que nosotros creíamos que no teníamos, ¿verdad? Cuando realmente está ahí. De hecho, tal como lo menciona Jamie, al parecer la discusión es algo tan normal en el matrimonio, ¿verdad? Los cónyuges nos peleamos todo el tiempo y a veces llega al grado de que estas peleas hacen vernos a nosotros como que ya no somos uno, sino que ahora somos dos personas distintas y yo me enojo, me quedo en el sofá, tú te vas al cuarto o yo me voy y me voy a ir a pasear con mis cuates y no te voy a decir ni te voy a estar preguntando ni comentando y ahí regreso si bien me va hoy o dentro de tantos días. Y realmente esto se vuelve como que al día a muchas parejas, ¿verdad? Que constantemente están peleando. Y el conflicto trae división, no trae unidad. Trae independencia, no trae interdependencia. Y es muy probable que a veces cuando uno discute con su cónyuge, al menos a mí me ha pasado cuando Jamie, cuando estoy peleando con ella o discutiendo, uno se llega a sentir abrumado por la emoción, o a veces resulta difícil pensar con mayor claridad. A veces la ira saca lo peor de nosotros, como les decía Jay, o sea, podemos venir y, bueno, estamos peleando porque yo arrugué la pasta de dientes y te voy a decir cuántas cosas más se me vengan a la cabeza, incluyendo tu familia y todo lo demás, ¿verdad? Porque uno empieza a ventilar cosas que no hay al caso. De hecho, esto lo referencian mucho a una bolita de nieve, ¿verdad? De que viene la bolita de nieve hasta arriba de la montaña, rodando, rodando, y en la medida que va descendiendo, va haciéndose mucho más grande hasta que llega el momento en que ya no se puede detener y aplasta a los demás. Entonces, hay veces que cuando llega a ese punto de la discusión, decimos cosas que desearíamos no haber dicho. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender que en toda nuestra vida tiene que ser vivida en base a Cristo y en una comunión constante con Dios, buscando la verdad y la guía del Espíritu Santo. No podemos nosotros darnos el lujo, precisamente en un momento de tensión y de inseguridad emocional, de apartarnos de Él. Si estamos en Cristo, cultivemos hasta en medio de las discusiones matrimoniales los frutos del Espíritu. Recordémoslos constantemente cuáles son, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto los podemos encontrar en Gálatas 5, 22, 23. Si estamos en Cristo, recordaremos el consejo de Pablo en los Efesios del 4, 29, que sería: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, es probable que en ocasiones cuando discutamos con nuestra pareja, necesitemos tomar ese descanso o presionemos ese botón de pausa, ¿verdad? Así que en vez de estar puyando, yo al menos soy una persona que cuando estoy discutiendo con Jamie, yo tiendo a estar puyando, y estoy ahí atrás. Le busca los 3 pies al gato. Y esto ya va a molestar y va a molestar. Y al final, pues eso incluso lo reflejamos en nuestros hijos, ¿verdad? Ellos toman ese ejemplo, porque yo miro a mi bebé ahora, y cuando Jamie se molesta, ahí está él atrás, ¿verdad? Va y molesta, y así como que, te das cuenta, va a estar mini Hebel haciendo lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Entonces realmente trae bastantes consecuencias la forma en cómo nosotros estamos actuando con nuestra pareja. Uno de los grandes mitos de las discusiones es que usted siempre tiene que hacer las cosas inmediatamente. Así es un mito que yo tenía antes bueno, incluso ya en el matrimonio lo jalé, que era, me peleé, bueno, en ese momento tengo que venir y solucionar las cosas en caliente y como están, porque así funciono yo y todo lo demás. Pero realmente el principio general de esto es lograr que el conflicto termine lo más rápido posible. Y esto no debe tomarse como una regla absoluta de ley, ¿verdad? Así como que, miren, estimados, ustedes están peleando hoy con su cónyuge, tiene que venir y terminar la discusión ese mismo día, en ese mismo instante. Porque para muchos de nosotros es mucho más útil darnos un espacio para calmarnos, buscar las escrituras, orar, tal vez darnos un
un descanso, irnos a pasear, a caminar. A mí me ha funcionado mucho de que a veces cuando me molesto, salgo a dar una vuelta, ¿verdad? Para enfriarme, porque de verdad uno en caliente no piensa bien. De hecho, hay un dicho que me suena mucho y recuerdo que dice, di las cosas cuando te molesten, no cuando explotes. Porque si no, no lo dirás con tus mejores palabras, sino lo dirás con tus mejores ofensas. Imagínense eso. O sea, uno se esmera para realmente decir esas cosas. No sé qué pensás, Álvaro. Definitivamente, Hebel. Yo era más o menos igual, o sea, pensaba que los conflictos se deberían de resolver de inmediato y a veces ya ni uno ni se estaba oyendo, ¿va? Ustedes, es decir, por ejemplo, ya se había salido totalmente de contexto. Entonces, alguno de nosotros creo que nos serviría una buena noche de descanso. Es decir, poner una pausa, descansar y ya descansado, pues ya retomar el tema. Ahora, algo que es importante, la podemos retomar el próximo día, pero a veces por trabajo, a veces es cuestión de, yo me tengo que levantar muy temprano y me voy y no podemos retomar el tema. Entonces, a veces tenemos que forzar al cónyuge hasta altas horas de la madrugada, ¿va? Ustedes, hasta el punto de que él o ella ya no tenga más razonamiento disponible. Es decir, ya solo te está contestando por inercia. Ya ni, a veces, no sé si les pasó alguna vez con Claudia, lo decimos, mira, yo no sé ni qué te contesté anoche porque ya estaba más dormida que despierta. Y entonces, eso no nos va a llegar a resolver ninguna situación como tal. Entonces, cuando ya tengamos cuando ya no tengamos la actitud correcta, entonces, ojo, hay que hacer una pausa, hay que hacer un descanso, hay que hacer un time out, le dicen allá en mi pueblo, no, mentira, hay que hacer un tiempo fuera ya para tomar ese tiempo, pausar para retomar nuevamente la discusión posteriormente. Pero ojo con algo, estamos diciendo no dejarlo así. Ese es un error que muchas veces cometemos. Yo reconozco que últimamente, miren, va a sonar así como irónico lo que les voy a decir, pero uno en el matrimonio debe aprender a discutir, no a pelear, ¿va? Porque por ahí pareciera como que fueran sinónimos, pero no, sino que la situación es la siguiente. Por ejemplo, antes nosotros queríamos resolverlo todo y todo y todo y todo y no llegábamos a nada. Y después caímos en una situación en donde hacíamos una pausa, pero hay que quede. No puede quedar así. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer una pausa, pero en algún momento también tenemos que poner el tiempo para retomar por muy incómodos que sean los temas, pero hay que retomarlos. Jamie. Bueno, y al final la intención del tiempo fuera muchas veces es cambiar nuestro estado de ánimo también, ¿verdad? Porque en el momento en el que estamos discutiendo y está acalorada la situación y estamos diciendo y haciendo cosas que no deberíamos, pues eso nos ayuda a tranquilizarnos, a calmarnos. La verdad es que cada persona creo que lo va a tomar de una forma diferente. Si es en la noche, obviamente uno necesita descansar y dormir, ¿verdad? Y ya el siguiente día, en un horario determinado, establecemos. En el caso de Hebel, él necesita venir y salir y despejar su mente. Yo muchas veces lo que necesito es simplemente ya no hablemos del tema ahorita, tranquilicémonos y pensemos bien las cosas para ver cómo vamos a actuar, lo que vamos a hacer. O sea, para cada persona es diferente. Lo importante es poder hacerlo, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo como tal. Y también crea el espacio y el tiempo adecuados para tranquilizarnos, que era lo que les estaba hablando, ¿verdad? O sea, necesitamos tranquilizarnos, enfriarnos, digámoslo así, bajarnos el mosh, como diría. Bajar revoluciones, bajarle 2 rayitas a la intensidad. Sí. Para pensar adecuadamente, ¿verdad? Y lo interesante e importante es poder reflexionar, tal vez no tanto en la actitud de nuestro cónyuge, sino en nuestra actitud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué hicimos? ¿Qué me llevó a pensar o a creer que él estaba haciendo eso? Porque muchas veces es por tema de interpretación, ¿verdad? Ustedes, así de que, pero es que tú dijiste y yo creí, y cuando realmente no es así. Muchas veces eso es lo que necesitamos, reflexionar y actuar. ¿Por qué hice? ¿Por qué pensé? ¿Por qué tal vez él no quiso decir esto? O cosas por el estilo, ¿verdad? Al final, en ningún caso es no hablar del problema, tal como lo hablábamos. En un caso, o bien evitarlo, que muchas veces nos pasaba. En el caso de Geo, tal como les decía, él era mucho de presionar de ahorita, y yo todo lo contrario. No, ahorita no, la siguiente semana tal vez, o la próxima. Entonces, muchas veces necesitamos establecer un balance entre todo esto. Ok, no lo vamos a hacer ahorita, pero tampoco lo vamos a hacer dentro de 3 meses, ¿verdad? Lo vamos a establezcamos día, fecha, hora, y lo importante es poder escucharnos muchas veces, ¿verdad? Porque creo que tal vez sí estamos dispuestos a hablar y a discutir sobre el tema,
pero muchas veces con nuestros argumentos, es que tú, es que yo, es que, entonces necesitamos definitivamente tranquilizarnos. Y cuando estamos en este tiempo fuera que mencionaba Álvaro y Jeremy al mismo tiempo, nosotros queremos darle algunas alternativas que pueden seguir en este momento. Yo quiero pedirle a las personas que están aquí que tienen hijos o han visto a los matrimonios que tienen hijos, generalmente cuando se hace esto del tiempo fuera es, bueno, mira, te vas para allá un ratito y piensas en lo que estás haciendo. Y eso mismo aplica a nosotros, ¿verdad? No es, voy a tener un tiempo fuera, pero mi tiempo fuera va a ser, me voy a poner a escuchar la radio, voy a ponerme a navegar en internet, voy a irme con un amigo a tomar algo, un café, lo que sea. No, o sea, es realmente pensar en esta situación porque hay un problema y hay que resolverlo. Y una de las primeras alternativas que podemos darle es ore acerca de la pelea. Y frecuentemente estamos tan atrapados en corregir a nuestro cónyuge o en convencer de que yo tengo la razón que olvidamos orar por el problema. Y es bien fácil así como, voy a pelear contigo y se me olvida poner el problema a los pies del Señor. Y tenemos que buscar primero a Dios que antes de intentar resolver este conflicto. Realmente a muchos de nosotros nos pasa de que vamos con todo, ¿verdad? Bueno, voy a solucionarlo hoy y no le estoy preguntando a Dios cómo lo voy a hacer, ni le estoy preguntando a Él qué me quiere enseñar o qué tengo que aprender de esto, ¿verdad? Hay que ser deliberados en pedir ayuda al Señor. A veces esto podría significar hacer una pausa en medio de un conflicto y orar por sabiduría. Y de verdad exhorto a los esposos que tomen esta iniciativa de orar por su esposa. Pienso que estarían sorprendidos en la rapidez en que esto puede ayudar a calmar la tensión que están experimentando. Debemos reconocer en todo momento que hay un soberano que está sobre nuestro hogar y que todo lo que pasa con nosotros, Él está de testigo de lo que está pasando, ¿verdad? Y a Él, recordemos que le hemos hecho los votos de lealtad, de fidelidad a su mandamiento. Y si los dos nos mantenemos firmes en nuestro propósito de agradar a Dios en todas las cosas, nuestras discusiones no se saldrán de control. De hecho, me recuerdo mucho esto que estamos hablando del receso. Yo anteriormente tenía un amigo que nos hablábamos mucho con aquel y llegó el momento en que ya incluso nuestras conversaciones en WhatsApp eran así bien acaloradas. Y era de, bueno, ya te hablo un poco más golpeado y un poco más golpeado. Y ahorita que estamos viendo esto me hizo recordar cuando en el momento con él fue, mira, de verdad tenemos que darnos un tiempo, aunque seamos amigos y se escuche feo, digamos. Pero, mano, la discusión está llevándose fuera de control. Y eso no tiene que llegar a nuestro matrimonio. No es de que, cielo, mira, de verdad no podemos platicar. Mejor démonos el tiempo y nos separamos, ¿verdad? Porque, pues, de plano, no podemos conversar o no somos buenos para esto y no es así. No sé, Álvaro, si tenés la segunda alternativa que podemos darles. Pues miren, la primera es, eso de la oración es impresionante. Le voy a contar como una anécdota. Yo antes ponía, bueno, pausa, ¿verdad? Pero era tajante, pero se quedaba ahí. Cuando ya comenzamos a meter a Dios en la ecuación, ¿verdad? Ustedes, cuando ya hacía la pausa, pero ya decía, Dios, mostrame, de repente yo soy el del error, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces nos pasa, porque lo más fácil es, no, hombre, si yo estoy dando la razón, va. Entonces, y por ejemplo, en mi caso, no, Claudia era la que estaba equivocada. Entonces, nunca llegábamos a nada, pero cuando uno llega a ese nivel de decir, Dios, de verdad, mostrame si soy yo. Y a veces lo siente uno confrontado. Entonces, la segunda recomendación que podemos dar es comenzar con examinar nuestro propio corazón. Entonces, de primero, analicemos por qué estamos discutiendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros podemos verlo, pues miren ustedes, muchas veces dice uno la Biblia, pero la Biblia tiene tanto, es tan rica que uno a veces lo pasa por alto, pero por ejemplo yo les podría mencionar como lo dice Santiago 4.1, ¿sí? Que en donde, fíjense bien cómo lo plasma, dice así, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Miren cómo empieza ese versículo. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Entonces, ahí nos invitan a que si estamos teniendo disputas y rencillas, quiere decir que hay algo en nuestro interior que lo estamos manifestando. Entonces, nosotros los invitamos a que vayan de primero a su interior, ver qué es lo que está pasando y, por supuesto, los va a sacar de su zona de confort, los va a sacar de un montón, pero eso es cuestión de una buena dosis de humildad y saber reconocer, ¿verdad? Porque al principio uno se muerde el labio, a ustedes le cuesta a uno muchísimo hacerlo y a veces no es necesario decirlo, sino que sencillamente tomar acciones. Entonces, cuando nosotros peleamos, tendemos a hacer hacer que la otra persona sea el problema, es decir, le pasamos la papa caliente. No, si yo no soy. El problema es porque tú tal y tal y tal, y como decía Jamie en algún momento. Tú me provocaste. Ya, exactamente, ponemos calificativos. Si tú no hubieras hecho eso,
Entonces yo estaría tranquilo. A mí con que no me hablen, yo estoy nítido, ¿verdad? Entonces decía uno, No me mire, no me toque, no respire. exactamente. Entonces dice, nosotros en algún momento vemos a nuestro cónyuge como que ellos son el rival a vencer. Entonces, imagínense, estamos en un matrimonio, el propósito de Dios en nuestras vidas y lo vemos como un rival a vencer. Eso no lo podemos hacer. Cuesta en el proceso, pero tenemos que quitarle algunas cositas que les vamos a ir comentando hoy. Entonces, nosotros tenemos que ver que ellos en algún momento a lo mejor los hemos enfocado como las frustraciones a nuestros deseos al principio. Entonces eso se manifiesta o se transforma en algún momento en ira trasladada para nuestro cónyuge. Y la verdad, pues que dentro del matrimonio nosotros no estamos llamados a hacer eso, ¿verdad? Entonces, en algún momento realmente nosotros nos convencemos de que ellos están equivocados y que en algún momento nosotros estamos en lo correcto y tenemos la verdad absoluta. Y que la equivocación de nuestro cónyuge, o sea, justifican obviamente nuestro propio actuar y que en ese momento no nos damos cuenta que puede ser esa chispita que enciende todo un fogón, ¿verdad? Ustedes, porque a veces dice uno, pero ¿dónde empezó esto? Y cuando uno mira, es que era algo muy chiquito, aparentemente era algo muy chiquito, pero el bagaje que viene atrás da origen a algo que prende demasiado rápido y cuando uno siente es porque ya se salió del control. Entonces, nos basamos en la justicia propia. Nosotros queremos, como se dice, llevar agua a nuestro molino, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos la razón, ¿ya? Y también el orgullo que tenemos, pues nunca nos va a dejar llevar una discusión o una pelea de una buena manera, porque realmente lo único que nosotros vamos a querer es que haya un vencedor y que haya un vencido. Y eso es lo que en la mayor parte de las veces nos causa conflictos. Entonces, la mayor parte de las veces nosotros usamos todo nuestro tiempo y nuestra energía en pelear con nuestra pareja. Entonces, Santiago dice que el lugar para comenzar es en nuestro propio corazón. ¿Ya? Los deseos que batallan en nuestro interior, sí, son la fuente principal de nuestras peleas y de nuestras disputas. Entonces, cuando usted pelea, ¿será que usted se ha planteado las preguntas como, ¿tomo tiempo para mirar mi propio corazón? ¿O me precipito de primas a primeras? Es que así soy yo usted. Yo soy así volado, dice uno, ¿verdad? Yo soy bravo en mi familia. Y por ejemplo, a veces lo tipifican hasta con zonas geográficas, ¿verdad? Porque le dicen es que así somos todos los de Oriente, pues. Así somos todos los del norte, pues. O sea, y le comienza uno a justificar un montón de situaciones. Mira, y esto es genético, es por herencia. Mi papá y mi abuelito eran así. Yo soy tranquilo comparado con ellos. Entonces comienza uno a declarar cosas que realmente pues no, ni en la escritura ni en ningún lado están. Y entonces comienza a hacer pactos que en algún momento dice uno, es como esos dichos y esos memes que le dice, si ya saben cómo me invito, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invito? Eso es mentira. Yo puedo tener el control y el dominio propio y tengo que empezar desde el nivel interno. Entonces, el primer paso para tratar legítimamente con nuestras peleas, insistimos, es poner en primer lugar, nuestros pensamientos en examinar nuestros deseos y motivos pecaminosos. Jesús dice que usted está equivocado si no se ocupa de su propio pecado antes de ver los pecados, por ejemplo, ajenos, en este caso los pecados en el cónyuge. Entonces, una vez que entienda lo que es su pecado, entonces debemos apropiarnos de él, confesarlo a Dios y, por supuesto, a nuestro cónyuge. Jamie. Claro, muchas gracias. Y un tercer paso en todo esto es también poder pasar por alto las ofensas. No es fácil, no es sencillo realmente, ¿verdad? Porque, y más cuando uno está con un montón de cosas y uno dice, no, pero es que no puedo pasar por alto esto, pero es que mire lo que está haciendo, pero es que no sé qué. Pero creo que es parte de lo que Álvaro hablaba anteriormente, de poder venir y examinarnos a nosotros mismos y ver, bueno, qué hay en mí realmente que necesita mejorar o qué es lo que me está lastimando, porque muchas veces son cosas que vamos jalando de hace mucho tiempo que nos lastimó, que nos hizo, que nos puso, qué sé yo, pónganle el nombre y apellido que ustedes consideren que es conveniente, pero lo importante es poder venir y de verdad trabajar en todo esto, ¿verdad? Y al final hay algunas situaciones en la vida donde simplemente no vale la pena iniciar una pelea. Creo que no podemos hacer un listado específico para ustedes y decirles, mire, si es que su esposo hace A o su esposa hace B, entonces no le ponga atención. No, creo que cada uno de nosotros sabemos qué sí vale la pena y qué no vale la pena. Al final, una discusión en la que de verdad vamos a terminar incluso
tal vez separándose, porque hay parejas que llegan a eso y uno cuando empieza a indagar es como, pero esto no valía la pena, o sea, no valía la pena que viniera y tu matrimonio se viese destruido por algo tan pequeño. Entonces, de verdad necesitamos poner atención y ver, no, esto no vale la pena. Tal como dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y al final yo creo que también es como un cebo que el enemigo nos pone ahí, ¿verdad? De decir, voy a caer. ¿Y qué pasa si caigo? Si me hago la ofendida, pues obviamente va a haber división, va a haber discusión, va a haber envidia, va a haber ira, van a haber tantas cosas que van a aflorar si yo vengo y decido caer en eso, ¿verdad? De que me siento la ofendida, ay, es que tú, y es que yo me merezco, y es que yo esto, y es que yo lo otro. O victimizarnos, ¿verdad? Realmente por algo que no vale la pena en ese momento. Y lo que fácilmente califica para estas cosas menores es algo que me irrita realmente, pero que se sabe que pasará, que no es algo que va a durar para siempre. Debemos tomar pequeñas cosas que sabemos que no son tan importantes y terminamos haciendo de ello un problema más allá de lo que debería de ser. Al final nosotros promovemos el amor cuando elegimos cubrir esa ofensa y esa falta. Y definitivamente, ¿qué vamos a lograr con nuestro esposo? Vamos a lograr una unidad, lejos de apartarnos, vamos a lograr entrelazarnos más. Y como decíamos al principio, bendita discusión, si al final eso permite que nosotros nos unamos como pareja, que crezcamos, que logremos ver más allá de ello y que nos permita de verdad ser esa pareja que Dios decidió y permitió que nosotros fuéramos. Antes de seguir, Eger, a mí me parece así como la primera vez que escuché que lo dijo Jamie, esa bendita discusión, ¿va? Suena como contradictorio, como medio irónico, pero la verdad es que si en algún momento nos va a llegar a hacer una compenetración mucho más profunda, ir a limar eso, pues el término está bien acuñado, ¿eh? Es interesante verlo porque uno piensa que, no, hombre, son dos totalmente opuestos, pero la verdad es que uno le puede sacar provecho a todo este tipo de situaciones, obviamente cuando no hay ofensas de por medio. Hebel, perdón, Claro. te corté. Perdón, es que me hace recordar a una anécdota que nosotros tenemos con Hebel, una discusión bastante fuerte que tuvimos. A la audiencia, por si alguno no ha escuchado nuestro testimonio en algún momento, nosotros pertenecemos al grupo del Ministerio Oasis para matrimonios que aún no han podido tener bebés, que la espera ha sido bastante larga, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esos matrimonios. Recuerdo una discusión que tuvimos bastante fuerte con Hebel. En mi caso era porque yo no quería que las personas a nuestro alrededor se enteraran de nuestra situación. Para mí era algo muy nuestro de nuestro matrimonio y nadie más debía enterarse de eso. Y recuerdo que sí fue una discusión bastante fuerte de ¿cómo se te ocurre venir y a contarle a todo el mundo lo que estamos pasando? Porque definitivamente la vergüenza que trae todo esto, que no es buena, obviamente, hace que uno venga y se encierre. Y ahorita que nuevamente replicaba el tema de bendita discusión, realmente hoy bendigo esa discusión porque de verdad Dios permitió que a través de ella nuestros labios fueran abiertos y que las personas pudieran conocer nuestro testimonio y conocieran por medio de nosotros a ese gran Dios al que le servimos y que sabemos que puede hacer cosas grandes y maravillosas entre nosotros. Y lejos de que nuestro matrimonio se viera pausado o que en ese momento hubiéramos decidido que cada quien por nuestro camino, Dios permitió que nos uniéramos más y que hoy incluso tenemos 4 años y medio de matrimonio. Eso fue muy iniciando nuestro matrimonio realmente, a los primeros meses, que pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Esto definitivamente no va a funcionar, no te puedo dar bebés, no vamos a tener esa familia que siempre pensamos que íbamos a tener. Entonces terminemos esto. No, Dios permitió que por medio de esa discusión nosotros nos uniéramos más y viéramos la bondad de Dios en nuestras vidas. Perdón, Cielo. Gracias. Y de hecho, esa es la anécdota que le mencionaba Álvaro al inicio. Realmente el Señor pues permitió que en nuestro matrimonio tuviéramos ese tipo de conflictos, de hablarnos acaloradamente, de decirnos cualquier cantidad de cosas y ofensas muy fuertes, ¿verdad? Y ojo con esto, porque con lo que mencionaba Jamie anteriormente de dejar pasar las ofensas, hay ciertas ofensas que sí son permisibles, ¿verdad? En el caso de nosotros que era puntualmente eso no podía pasar.
teníamos que hablar de ese tema, teníamos que solucionarlo, pero cosas que les puedo decir yo que se pueden dejar pasar es, por ejemplo, a mí me pasa mucho que Jamie, a ella le gusta que yo lave los trastos siempre que terminamos de ensuciar uno, que lo lavemos inmediatamente, y a mí no me gustaba, pero realmente vale la pena que me ponga a discutir con Jamie por eso. Es algo tan sencillo y tan paradójico que 5 minutos y ya lavé todos los trastos y se acabó. Entonces, buscar la paz por eso, ¿verdad? Y eso que les decía Jamie de esta parte de la historia de nosotros en donde nos vimos inmiscuidos en este problema grande. De hecho, parte de eso fue que en un evento que tuvimos en Oasis, Álvaro estuvo presente ahí, se nos pidió que pudiéramos compartir este testimonio delante de las demás personas. Incluso aquí os recuerdo que cuando nosotros lo compartimos, esta pelea o este conflicto, ese momento crucial, ellos incluso se asustaron porque fue, oye, que estos se están peleando aquí frente a nosotros. Y era algo que realmente esa pelea la habíamos tenido muchas veces, pero esa pelea nos ayudó a poder seguir adelante. Y ese punto de esta pelea me lleva a esta siguiente fase que les voy a mencionar, de sea humilde, sea suficientemente humilde y evalúe aceptar ayuda externa. Realmente no sé qué problema puedan estar pasando cada uno de ustedes. No sé si puede haber sido como el caso de nosotros del problema de no tener hijos o temas financieros o alguna infidelidad o algo por el estilo, pero erróneamente entramos a nuestra mente o el enemigo nos inunda con estas ideas de vos tenés que ser lo suficientemente hombre para solucionar o lidiar con tus problemas. O a veces nos entra el tema de la vergüenza, y si se lo menciono a alguien o si se lo hablo, en mi caso, se lo hablo a Álvaro, a la qué vergüenza, saber ni qué va a pensar en mí, saber ni qué tipo de gente va a pensar que soy yo. Y realmente el enemigo nos inunda con todo esto y no es así. Uno necesita ayuda. Yo les digo a ustedes, audiencia que nos escuchan, ustedes necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda. Realmente es súper rico poder descansar en alguien que venga y te tienda la mano y te diga, no te voy a juzgar. O sea, sé que la estás pasando mal y estoy dispuesto a ayudarte. Y por eso les decimos, sean humildes. Si están teniendo algún conflicto, el tener algún problema no quiere decir que ustedes no funcionen como matrimonio, pero muchas veces necesitamos que haya algún tercero para que nos ayude a hablar y aclarar la mente. Hablamos hace un rato de tenga el receso y esos momentos de irse a despejar. Cuando nosotros con Jamie teníamos este problema, yo me iba a despejar, pero realmente no sabía qué hacer, porque nadie te enseña cómo vas a responder un tema de no tener hijos. No lo ves en ningún libro. No puedo preguntarle a mi papá, papá, mira, ¿qué hago con Jamie o qué le respondo? Porque me está diciendo cosas de que no podemos tener hijos. Mi papá cuenta, ¿qué me va a poder recomendar algo de eso si él tuvo 4 hijos conmigo? Por eso es importante poder buscar ayuda, porque en esos consejos salió la riqueza de poder nosotros reconciliarnos en ese tema. Recuerdo que estuvo con nosotros Álvaro, que está aquí presente, Claudita, fueron muy amorosos, de verdad nos ayudaron un montón. Judy, Julio, de verdad nos bendijeron tanto y nos dijeron tanto, miren, aquí estamos para ayudarlos, ¿sí? Si tienen problemas, búsquennos, cualquier conflicto, aquí estamos. Y por eso les decimos a ustedes, audiencia, sean humildes en buscar ayuda. Esto no es vergüenza. Esto no quiere decir de que, ustedes van a hacer un matrimonio raro. No. Eso quiere decir que ustedes son humanos y están aceptando que tienen problemas. Y están aceptando la ayuda de las personas que el Señor les puede poner ante ustedes. Álvaro. Sí, definitivamente es algo bien importante el retomar todo esto. Muchas gracias por la vulnerabilidad de ustedes y contar. Yo recuerdo, déjenme contarles un poquito más de contexto. Era un sketch el que se estaba haciendo. Entonces, Heaven y Jamie eran parte de eso para poder compartir su testimonio, pero en algún momento hasta todos los que estábamos ahí nos pusimos nerviosos porque sí se tornó, pero después de eso, cuando ya pudimos platicar y cuando nos fusionamos en un abrazo, me recuerdo yo y todo, era impresionante. Ahí ahora entiendo eso de la bendita discusión. La realidad es que sí. Y de verdad, miren ustedes, hay algunos que se nos hace, por ejemplo, los varones somos un poquito más difíciles a la hora de buscar ayuda. No, hombre, yo puedo salir solo. O si no, como dicen nuestras queridas esposas, se van con los amigotes, ¿verdad? Y muchas veces los amigotes no dan el mejor de los consejos. Entonces les digo, miren ustedes, hay que ser humilde, hay que buscar y rodearse de gente como uno. Llegar, mira, fíjate que estoy teniendo este problema. Alguien que no se vaya a burlar de usted, alguien que sea un círculo cerrado en donde usted le cuente lo que la realidad es que le va a buscar a usted beneficio. Y algo importantísimo, los varones buscamos ayuda con los varones. Sí, nuestras señoras buscan ayudas con las damas y si es pareja, buscamos ayudas en pareja. Existen de todo ese tipo de situaciones. La verdad les digo, nosotros hemos pasado por ahí, les podríamos contar mucho, pero hemos pasado por ahí y si usted siente esperanza y necesita algún tipo de ayuda, comuníquese con nosotros a través, por ejemplo, de la página de Facebook, en un mensaje privado y en Messenger nos escriben, ahí hay gente que le va a responder rápido, si sencillamente quieren que nos sentemos a platicar un día, porque a veces eso es lo que uno necesita, a veces necesita uno platicar
Y ya con platicar, pues ya uno va aclarando y después los podemos guiar para otro tipo de situaciones, pero para nosotros va a ser un verdadero gusto. Así que hemos avanzado en el tiempo, vamos ya al segundo corte en esta tarde y regresamos posterior al mismo. Señor, tú conoces cada instante de mi vida, la tristeza y la alegría. De lejos ves mis pensamientos. Antes de hablar, tú ya conoces mis palabras. Señor, me lleno de gozo al saber que tu mano está sobre mí. Si veo al cielo, si veo la profundidad del mar, si me asombra la belleza del sol naciente, si alzo mi mirada a las estrellas del manto celestial, en todo allí estás tú sosteniéndome con tu mano poderosa. Con tus ojos viste mi embrión, formaste cada parte de mí, cada día de mi vida ya estaba en tu libro. Tu grandeza supera todo el entendimiento. Te alabo, mi Señor. Examina y conoce mi corazón, señálame las cosas que no te agradan y guíame por el camino de la vida eterna. Salmos 139. Estamos de vuelta entonces en esta tarde en Sincronizados Radio. Un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes, con los amigos Jamie y Hebel. Queremos contarles antes de retomar el tema que, por ejemplo, dentro del Ministerio de Matrimonios nosotros tenemos varias actividades y les vamos a mencionar una, pero los invitados primero. A ver, Hebel y Jamie, ustedes tienen un anuncio que dar, entonces cuéntenos. Gracias, Álvaro. Sí, audiencia, queríamos contarles, como les mencionamos con Jamie, nosotros formamos parte de lo que es el equipo de Sincronizados Oasis, que es puntualmente ayudar a acompañamiento a matrimonios que están pasando por la cuna vacía. Nosotros somos parte de esas promociones, estuvimos ahí y nos fue de mucha bendición y queremos invitarlos a que si conocen a alguien o si ustedes están padeciendo o pasando por esto, puedan abocarse con nosotros el próximo sábado de este que viene en 8. Vamos a estar dando inicio a estos talleres, son talleres virtuales, son 10 sesiones, 9 sesiones y la clausura, perdón, y ahí vamos a estar tocando temas importantes. No les vamos a decir, mire, este es el secreto para tener hijos, o mire, váyase por allá. No, realmente lo que estamos buscando es que primero logren aceptar su realidad y segundo que sepan que están de la mano del Señor, que Él los está cuidando y los está protegiendo. Entonces nosotros los invitamos, es todos los sábados a partir del 13 de marzo a las 3 de la tarde, es vía Zoom. Pueden inscribirse, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Sincronizados Oasis. También aquí en Sincronizar Radio lo estamos compartiendo y de verdad va a ser de mucha bendición poder apoyarlos. Muchas gracias, Hebel y Amy. Tenemos más anuncios porque dentro del ministerio hay más actividades. Por ejemplo, todos tenemos a través de Facebook Live todos los lunes de 7 a 8 de la noche ustedes. Hay invitados, han estado ahí los pastores Castillo, que son fabulosos y tienen varios invitados con diferentes temas. Pero el día viernes, este que acaba de pasar, se volaron la barda, ahora sí, salimos ahora totalmente diferente. ¿A qué se refiere? Hay nuevos GPS de matrimonios. Y los GPS ahora son virtuales. ¿Qué quiere decir GPS? Quiere decir Grupo Pequeño Saludable de Matrimonios. Y están siendo los días viernes. Y les cuento cuál es la dinámica porque pues Dios estuvo bien ponernos ahí. Y yo voy a mandarle saludos a nuestros amigos. Ahí ya tenemos, por ejemplo, ahorita 4 parejas de amigos nuevos a través de ese grupo, ese pequeño saludable. Nos conectamos a las 7:30. Hay una pequeña introducción, un tema que lo abordan. Por ejemplo, esta primera vez lo abordaron Rita y Mario sobre el matrimonio. Terminamos, eso es una plática bien corta y después nos vamos a grupos pequeños para ir fortaleciendo cada uno de esos temas. Entonces les digo, nosotros ahora con Claudia tenemos la oportunidad de estar ahí conviviendo y tenemos ahora 5 parejas de amigos nuevos a quienes yo ofrecí que les iba a mandar saludos. Entonces los saludo de una vez para que vean que se pueden unir ustedes a través de la página de la radio. Ahí les pueden mandar el link. Entran, dura de 7:30 a 8:30, 20 minutos nada más de una pequeña convivencia y después hacemos un poquito de amistad entre todos y todo es a través de Zoom. Así que los invitamos a que quieran participar, pero hay otro tema más. Si usted fue parte también, por ejemplo, de los talleres de sincronizados, que nosotros ya en algún momento también los tomamos, ahora hay un seguimiento. Y es un tema que muchas veces es así como, ay, ese tema en la iglesia o ese tema hacia afuera, ¿cómo lo irán a abordar? Y el tema es redescubriendo la sexualidad en el matrimonio. Es cómo define la sexualidad en el matrimonio Dios, para el matrimonio específicamente. Ahí no va a encontrar usted ni doble sentido, no va a encontrar morbo, no va a encontrar nada, sino cómo el tomarnos de la mano de Dios nos puede hacer precisamente redescubrir la sexualidad en eso tan
íntimo y que Dios creó para nosotros para disfrutarlo como es el matrimonio como tal. Así que no me quiero despedir sin antes decirle a la audiencia que nos pueden escribir a través del Facebook y nosotros de verdad vamos a tratar de contestarles a la brevedad. Así que ahora sí, vamos de vuelta al tema. Y el tema, se recuerdan que era una serie que habíamos quedado y ahora estamos abordando el tema, el hábito de tomarse un receso, y la serie lleva por título precisamente Receso. Anteriormente mencionamos que posterior al tiempo fuera, es decir, a hacer una pausa en las discusiones, es decir, momento, nos vamos a tomar una pausa y lo vamos a retomar después, cuando ya estemos más tranquilos y todo lo demás, pero ¿qué teníamos que hacer mientras tomábamos esa pausa? No era solo de irnos a acostar y no, sino que teníamos que orar, teníamos que hacer alguna serie de situaciones, de primero analizar nuestro corazón, tomar algunas acciones. Pero ahora tenemos que ver que en algún momento lo vamos a tener que retomar y como habíamos dicho, no podemos quedarnos ahí en una pausa permanente en donde, no, ¿sabes qué? Mejor ahí que quede. Ese es el error más grande. Así que Jamie creo que tiene algo para compartirnos. Claro, algo importante a tomar en cuenta es ser empático con nuestro cónyuge, ¿verdad? Casi que ponernos en los zapatos de él, no físicamente, ¿verdad? Porque posiblemente no nos quede, pero sí empezar a ver por qué él se está comportando de esta forma, qué es lo que está pasando por su mente en este momento, cómo es que yo puedo apoyarlo y tratar de sentir lo que él está sintiendo en ese momento en medio de la discusión que tuvimos, ¿verdad? Lo importante es de verdad saber que él sepa, perdón, que yo estoy ahí para él y viceversa. Esto muchas veces es bastante difícil de hacer, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros únicamente queremos pensar en nosotros mismos. El egoísmo muchas veces nos gana y es como, no, pero es que él me hizo, pero es que él me dijo, pero es que... ¿Y qué? No vamos a lograr absolutamente nada ahí porque simplemente seguimos victimizándonos y no nos estamos poniendo en los zapatos de él, no estamos poniéndonos a pensar cómo él realmente se siente. Entonces, lo que necesitamos es empezar a cambiar esos esquemas mentales, ¿verdad? De que no es que a mí, es que él me hizo, es que él me dijo, es que él puso, es que él no puso y todo lo que podríamos decir en algún momento, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, lo único que vamos a estar haciendo es recrearnos en ese dolor, en ese malestar, en esa ira y en todos esos sentimientos y pensamientos negativos que muchas veces nos vienen, tal vez no solo a las mujeres, también a los hombres, ¿verdad? Que en algún momento empiezan a pensar o yo le digo a formar castillos en el aire de cosas que pudieron haber sido, pero realmente no son, no están ahí para eso. Y aquí es donde tenemos que hacer el esfuerzo realmente por intentar comprender a la otra persona. Al final de esa forma podemos venir y ver que nuestro cónyuge realmente está actuando de una forma diferente porque tal vez nosotros en algún momento permitimos que así fuera, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita una vez con Joel estábamos en otra discusión bastante acalorada y en algún momento empezamos hablando bien, así como que sí, lo que pasa es que tú, bla, 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 bla. Y entonces era como que en algún momento él o yo empezamos, sí, pero lo que pasa es que tú en esto no sé, sí, pero lo que pasa es que... Y entonces en algún momento yo le digo, ¿sabes qué? Creo que sí necesitamos a hablar y hacer pausa porque muchas veces empezamos con el listado, ¿verdad? Y tal vez son como 100 cosas de las que no hemos logrado hablar y ya cuando terminamos de hablar, tal vez no es que no nos esté poniendo atención, simplemente son tantas cosas que él no va a lograr recordar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces le decía, ¿sabes qué? En una siguiente mejor hablemos y entonces ya cuando termino este tema, tú levantas la mano, yo levanto la mano y ¿qué has pensado tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha sido de esto? ¿Qué ha sido de lo otro? No sé, dar nuestro punto de vista, no para justificarnos, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, lo que pasa es que yo actué así porque tú hiciste esto y entonces tú me llevaste a hacer esto otro, no, sino que simplemente cómo me he sentido yo cuando tú has dicho eso o cuando has hecho esto otro. Lo importante es poder hacer esta parte, ¿cierto? Y este siguiente punto es el que les quiero compartir, que es aunque se abordará un tema conflictivo, reafirme su amor con su cónyuge. Y esto es reiterarle que no es nuestro enemigo o nuestra enemiga. Exponga su compromiso a superar la situación en que se encuentran. En esto van a ayudar aspectos como el tono de voz, los gestos, hablar amablemente y con gracia, no utilizar palabras soeces ni nada por el estilo. Y con esto que les digo del título, incluso
aunque se tomara un tema conflictivo, reafirme su amor con su cónyuge. Y lo que Jamie les contaba del parte de nuestro testimonio de ese momento, esa pelea que teníamos, Jamie constantemente cuando eran esos conflictos me decía que sí, yo no te puedo dar hijos, entonces vete con alguien más. Y esos eran los conflictos que teníamos y las peleas, porque por ahí va nuestra historia, ¿verdad? De que Jamie había nacido con una situación por el cual a nosotros se nos complicaba poder tener hijos. Y recuerdo yo que hubo, esta parte me hace recordar una parte de nuestra historia, no recuerdo que hubo un día que yo hablé con ella, yo tenía cargado mi corazón de todo esto que está reviviendo, de lo que ella me decía, que no tenía consejo con nadie más, en lo que gustaba a alguien y todo. Y recuerdo que un día que me acerqué a ella y le hablé y le dije, cielo, lo que te voy a decir no es en contra tuya. No te estoy atacando, no te vengo a criticar, no te vengo a decir cualquier cantidad de cosas. Necesito hablar, necesito desahogarme, pero por sobre todo, yo te amo. Y recuerdo que en esa vez estábamos platicando con ella y yo le expresé lo que sentía en mi corazón, expresé el dolor que sentía de no poder tener hijos, expresé lo mucho que me dolía la situación que estamos viviendo, que empezando nuestro matrimonio tuviéramos que estar así, peleando todos los días, cada momento por algo tan duro, tan fuerte y no poder encontrar ayuda. Y esto que les leo ahorita de poder reafirmarlo, me ayudó mucho con Jamie porque yo pude hablar con ella, le pude expresar, le pude decir, cielo, necesito decirte algo, pero te amo por sobre todo. Te voy a decir que me duele no tener hijos, pero no estoy diciendo que tú seas la mala. Te duele lo mucho que me afecta esto de no poder llevarle nietos a mis papás, pero no quiere decir que tú seas lo peor del mundo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en este mundo. Y esta parte se la quiero transmitir a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Reafirme con su cónyuge si van a tocar un tema importante o delicado, porque esos son los más duros, porque esos son los fuertes, porque saben que van a abrir una herida que al rato se había teóricamente cerrado, pero está sangrando por dentro, ¿verdad? Que lo van a hablar y va a doler. Recuerdo ese día que esa anécdota que les menciona Álvaro, que era de pasar frente a la audiencia y contar nuestro testimonio, éramos varias parejas, y el sentimiento general de todos era, voy a ir a abrir una herida que ya cerré, según yo, ¿verdad? Que ya había cerrado y va a doler. Y sí fue un proceso de poder trabajarlo y hablarlo. Y lo mismo les digo a ustedes que nos escuchan. Si van a tocar un tema, de verdad, reafirmen su compromiso de entre los dos ante todo. Que si va a ser algo de finanzas o algo que pasó duro entre ustedes se aman, son un matrimonio y el Señor está con ustedes. Y pase lo que pase, van a lograr salirlo. Pero siempre recuerden esto, reafirmen su amor con su cónyuge. Álvaro. Importantísimo eso de reafirmarlo y son precisamente edificar, ¿verdad? Edificar, yo creo que esa es la primera parte, el reiterar que uno está con una persona porque la ama. Y la verdad es que sí, y Dios nos perdona. Es que muchas veces en nuestra mente tan cortita, en nuestra cabecita, decimos es que no nos van a perdonar, pero si miren, Dios se olvida de todo, lo echa al fondo del mar. Lo que pasa es que también tenemos que tener una actitud distinta. No podemos llegar, si me crees perdonar, qué bueno, y si no también, ¿verdad? O sea, esa no es una actitud. O sea, lo que nosotros tenemos que llegar es reafirmar, mira, yo estoy buscando este tipo de acercamiento porque la realidad es que te amo. Te amo. No, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso particular era porque yo era muy pasivo, ¿verdad? Ustedes. Claudia es así, muy rápida, ¿verdad? Y entonces ella quería que uno hiciera las cosas así y yo pues me tomaba mi tiempito, ¿verdad? Entonces a veces Claudia terminaba haciendo las cosas, entonces en algún momento ella se volvió muy independiente, entonces ya no necesitaba para mí, cuando yo sentía ella hacía las cosas. Y entonces a veces yo le reclamaba, pero no me daba cuenta en mi pasividad a ustedes. Y entonces ese era un tipo de conflicto que siempre estábamos, hasta que, bueno, ahora he mejorado un poquito y he bajado un poquito las revoluciones, entonces hemos llegado hacia un acuerdo, pero les digo, este tipo de situaciones se presentan también. Ahora, estamos hablando de no dejarlo, sino que en el momento de retomar la discusión, ¿cómo hacerlo? Bueno, aquí es importantísimo también el contexto en donde vamos a estar y el tiempo también son importantes, es decir, tenemos que buscar el tiempo perfecto. Miren, pues, una vez vamos a la Biblia, Proverbios 25:11 nos dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, ojo, usted tiene que buscar el momento ideal. O sea, si usted dice, mañana vamos a retomar la plática, perfecto. Pero al día siguiente, por ejemplo, se tuvo un día de trabajo de aquellos que uno dice, ya viene a la cara, lo delata uno, que el día no fue bueno. No, ahora dijimos ayer y hoy lo vamos a tomar, créame, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Entonces tenemos que buscar el momento ideal. Hay momentos de momentos, hay momentos muy buenos y hay momentos muy malos. Otra cosa, de repente usted dijo, mañana cuando yo regrese del trabajo vamos a retomar el tema y usted tiene visita de sus papás. No, pero dijimos que esa, enfrente de mis papás, y qué bueno que estén de testigos.
O sea, porque muchas veces uno usa ese tipo de situaciones, ¿verdad? Usted lo quiere muy. Entonces, momento. Hay temas en los cuales uno no debe discutirlos en frente de los hijos, no debe discutirlo en frente de familiares, no debe discutirlo en frente de los amigos, sino que hay que buscar el tiempo oportuno para hacerlo. ¿Ok? Esa es otra de las características. Y otra cosa, que si por ejemplo, yo me juzgo porque a veces yo tiendo a subir mucho la voz, ¿verdad? Ustedes. Entonces, cuando uno siente en un ratito, ya me subí, entonces buscar un lugar neutral, ¿verdad? Porque uno sabe que en la comodidad de su casa uno puede gritar, uno puede hacer, y yo estoy en mi casa y aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Entonces, pero entonces buscar un lugar neutral, entonces para poder platicar, para saber que uno se tiene que medir, ¿va? Ustedes, entonces uno se pone sus propios límites, sus propios parámetros para saber qué vergüenza, como decimos aquí en Guatemala, qué clavo del verbo vergüenza, o sea, qué clavo que me vayan a ver todo el mundo. Entonces uno puede poner ese tipo de situaciones para que sea, o sencillamente usted puede también trasladar aquello de crear un ambiente muy bonito y decir, mira, discúlpame, lo vamos a ir. Pero ojo con eso, porque de repente dice, ¿y pensás que con esa mesita y con esas velitas se va a acabar todo? No, es recrear el momento, ¿verdad? Ustedes, ahí tenemos que estar porque muchas veces se toma, todo es usado en nuestra contra y entonces ese tipo de situaciones se nos pueden salir de control y dar origen a un conflicto más que al principio no teníamos. Entonces, recuérdense, el contexto es bien importante, buscar el mejor tiempo para hacerlo cuando usted considere que esté el mejor ánimo para hacerlo. Jamie. Algo importante también es ofrecer una disculpa piadosa. Muchas veces, para muchos de nosotros, la verdad es difícil poder confesar nuestras faltas y poder disculparnos. Yo personalmente es algo que he aprendido con Hebel porque me costaba un poquitito nada más decir, ay sí, la verdad es que yo me equivoqué y no debía haber dicho tal cosa, ¿verdad? Realmente creo que muchas veces con nuestros cónyuges terminamos complementándonos porque ellos nos van enseñando una parte esencial e importante que nos va a servir para nosotros, no únicamente en pareja, sino en todo tipo de relaciones, ¿verdad? Porque tal como hablábamos al principio, problemas vamos a tener en todos lados, discusiones van a haber en todo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Al final, humillarnos a nosotros mismos y reconocer que no estamos bien, que realmente nos equivocamos, que necesitamos mejorar en esta parte y al final reconocer el error es una solicitud de perdón a nuestro cónyuge de lo lamento, de verdad no debía haber hecho esto, no debía haber dicho lo otro, porque es importante por la comunión que necesitamos tener entre nosotros, ¿verdad? Y tener en cuenta también que una disculpa no es una arma que vamos a utilizar para hacerle daño a nuestro cónyuge también, ¿verdad? O el amenazarlo de que sí, yo me disculpo, pero tú te disculpas primero por lo que me hiciste, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tampoco estamos poniendo el tema que hablábamos anteriormente de ponernos en los zapatos de nuestro cónyuge. Necesitamos de verdad ser sinceros al momento de pedir una disculpa y tal como les decía, no es para venir y señalar los errores que nuestro cónyuge está teniendo con nosotros en este momento según nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que creemos, ¿sí? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es refrene la lengua y persiga el dominio propio. Algunos tenemos dificultades para controlar nuestra lengua. Una lengua suelta y los comentarios continuos descuidados o malos pueden socavar y herir su matrimonio. Uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5 es el dominio propio. A medida que nosotros crecemos en Cristo, debemos crecer en tener mayor dominio propio en diferentes áreas de la vida. Eso incluye nuestra forma de hablar. Salomón escribe, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso está en Proverbios 19. Y cómo es delicado y curioso este tema. Hace unos cuantos años recuerdo yo que hubo un evento de sincronizados que se llamaba Bandera Blanca. No sé si te recordás, Álvaro, en Correcto. donde a cada matrimonio nos dieron una banderita. Y centralmente lo que pedían en este matrimonio era evitemos utilizar armas de destrucción masiva en nuestro matrimonio. Y todos dirán, pues chica, ¿qué será? ¿Se lo voy a tirar una bomba a mi esposa o qué? No, no es eso realmente. Estas bombas de destrucción masiva era la palabra que teníamos nosotros, porque nosotros tenemos la particularidad de poder ofender al máximo a nuestra pareja, porque conocemos todo sobre ella, sus secretos, todo lo que ha vivido, su pasado, su familia, todo su contexto lo conocemos y nosotros tenemos esa cualidad de, en un momento de ira, poder
herirla de hacerle una herida mortal, ¿verdad? Entonces es como que venga Jamie y yo mire, que se está haciendo, voy a decir yo, se está haciendo la víctima. Mira, cielo, ¿cómo hago origami con tu papel de víctima? ¿Cómo le voy a venir a decir eso? Pues, o sea, no viene ni al caso, no tengo por qué estar utilizando comentarios así fuera de todo contexto. Por eso el Señor realmente nos exhorta a todos nosotros a poder callarnos, a poder guardarnos, a no salir a pelear, a tener dominio con nuestra lengua. Y esto de la lengua realmente no es solo con nuestra pareja, o sea, nos puede dar muchos beneficios en muchos lugares de no meternos en problemas por abrir la boca además. O así como nuestra pareja, a veces me pasa a mí de que estoy hablando con Jamie y de repente digo algo fuera de contexto y me metí en problemas. O no sé si se recuerdan, a menos a mí me pasó cuando era güiro y le decía a mi mamá, mira, fíjate que le quería contar una anécdota y salí a tal lugar e hice tal y tal cosa y la policía, y le terminé contando que casi me llevan preso por hacer tonteras, pues, y no realmente quería hacer eso. Por eso es bien importante que logremos tener dominio propio de lo que hacemos, cómo nos comportamos, de lo que vamos a decir, cómo son nuestras emociones. Hacemos lo que los psicólogos refieren como un pensamiento emocional. Lo que sale de nuestra boca es una conversación vacía. Decimos cosas que son duras, inútiles, improductivas y más tarde lo lamentamos. Para evitarlo, lo mejor es orar antes de comenzar nuevamente la conversación. Aquí les hago énfasis en este dicho que les dije al inicio, ¿verdad? De di las cosas cuando te molesten y no cuando explotes, porque no lo dirás con tus mejores palabras, sino con tus mejores ofensas. Por eso es bien importante que logremos refrenar nuestra lengua. Álvaro. Interesante, Hebel. Pero también es importante no personalizar los comentarios de su cónyuge. Es decir, no tomar los propios. A ustedes les voy a poner un ejemplo. Yo asumí. Por ejemplo, sí, y no tiene nada que ver con el que le voy a poner un ejemplo, porque creo que sí es personal. Por ejemplo, a veces la esposa nos hace preguntas sobre cómo estamos manejando las finanzas. Y rápido, a uno rapidito, así, volado, el volátil, a decir, no, de plano ella está pensando que yo estoy ocultándole algo, que estoy gastando de más, que de plano ya me estoy gastando en otras cosas y todo lo demás. Y fíjense ustedes que a veces nos pasa que nuestra esposa nos está preguntando como para, de repente nos está tocando llegar ajustados a fin de mes, y lo único es que ella está haciendo la pregunta para manejar los gastos de otra manera y ver dónde puede, ok, yo no voy a gastar en esto para otra cosa, pero uno rápido va asumiendo, ella lo que quiere es controlarme, ¿verdad? Y entonces muchas veces venimos heredados donde le dicen, recordate, a la esposa no hay que decirle cuánto ganas, por ejemplo, muchas veces fuimos creados así, ¿no? Y entonces de repente vienen y nos preguntan eso y nosotros rápido, entonces, ojo, en un ejemplo como este de las finanzas no es que nos esté atacando a nosotros como persona, es una ayuda que nos quiere dar, es por la situación del dinero, pero nosotros rápido lo personalizamos, de plano es contra mí. Y a la primera que tenemos a veces lo ventilamos afuera. Es que fíjense ustedes que Claudia dicen que yo soy un agarrado, ¿eh? Por ejemplo, ¿verdad? Porque ese es el tipo de problemas que muchas veces da lugar a discusiones. Y de repente Claudia dice, yo no dije eso. ¿Sabes por qué lo quería hacer? Y cuando nos va contando por qué era, hasta mal se siente uno a ustedes. Pero eso es precisamente porque en algún momento estamos asumiendo. Entonces nosotros en este tipo de conversaciones no podemos asumir nada. Y si tiene dudas, lo mejor es plantearlo de una manera correcta. Jamie. Algo importante también es poder escuchar, lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? En Santiago 1:19 nos anima a los creyentes a ser prontos para oír, tardos para hablar y más tardos para airarse, ¿verdad? Un dicho que he escuchado mucho también es, por eso es que tenemos 2 orejas para poder escuchar y una boca para hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Y muchas veces en medio de una discusión tan importante es que de verdad nos pongamos atención y cuando decidimos hablar, de verdad es hablar. A veces yo le digo a Hebel, estamos hablando en algo y él por alguna razón está viendo algún mensaje o algo, pero necesito que me escuches con los ojos, porque necesito que me veas, ver que de verdad tengo toda tu atención y viceversa, ¿verdad? Él también lo ha hecho conmigo en algún momento. Yo pensé que eso a mí me pasaba que me hacían eso. No, necesitamos estar atentos realmente a lo que nuestra pareja nos va a decir. De esa forma también lo vamos a respetar a él o a ella, ¿verdad? Porque realmente estamos poniendo atención a lo que nos está diciendo.
Y en base a eso también vamos a poder solucionar el problema o el tema del cual está en discusión en ese momento. Una regla de oro es no hables mientras el otro está hablando, ¿verdad? Tan importante es poder poner atención a menos que hayan llegado a un acuerdo, que era lo que les hablaba anteriormente de, ok, como son muchos temas, porque no hemos hablado, ¿verdad? Entonces, sí, termino este tema y ya tú me dices qué es lo que piensas, qué ha pasado por tu mente y etcétera, ¿verdad? Pero lo importante es poder escuchar. Recuerden, por eso tenemos 2 oídos para escuchar más de lo que hablamos. ¿Bien? Otro aspecto que queremos compartirles es establezca límites permisibles. Y ese va muy de la mano con lo que yo les compartí anteriormente, que es el poder refrenar la lengua. Y en este caso puntual, primero toda discusión que vayamos a tener tiene que estar basada en el respeto mutuo que vamos a tener. Y hay ciertas cosas totalmente ilícitas en las discusiones que no se pueden considerar o tomar en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente hay veces conversaciones que tenemos o discusiones que tenemos con nuestro cónyuge en donde al rato yo sé que si digo alguna frase, algún momento o algo que le duela a mi cónyuge, ahí se terminó la conversación. Y teóricamente gané, pero la herí muy fuerte. Y eso es lo que queremos establecer ahorita, que hay ciertas cosas que sí se pueden hablar, que sí podemos hablar con nuestros cónyuges. Un ejemplo, luego de que nosotros con Jamie pues logramos avanzar en nuestro proceso, quedamos en mutuo acuerdo que sacarnos en cara cosas de la cuna vacía no era permisible en nuestras discusiones, porque eso nos iba a herir profundamente. Porque con eso, al rato estábamos peleando con Jamie y yo le regresaba, sí, pero tú nomás dar hijos. Ya se terminó la conversación, nos callamos los dos y nos seguimos, pero con eso la herí. Y eso es lo que queremos transmitir es acá, evitar ese tipo de conversaciones, de palabras, de cosas que nos recordemos nosotros que puedan lastimarnos. Y tiene que ser en un mutuo acuerdo, no podemos echándolo en cara. Ejemplo, alguna infidelidad, te voy a echar en cara que me fuiste infiel. No, hombre, o sea, esas cosas no podemos sacarlas aquí en una discusión. Más si ya perdonamos. Más si ya perdonamos, correcto. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es traer más problemas. Y lo que queremos es solucionarlo. Entonces, dejándoles este punto, establezca límites permisibles y evitemos pasar esa delgada línea del respeto. Y por supuesto, en esa situación la violencia jamás es permitida, ¿verdad? Jamás, jamás. Pero ahora vamos a una pregunta que seguramente ya está en nuestras mentes, ¿verdad? Ustedes, entonces, ¿y qué nos va a poder ayudar a solventar de manera correcta lo que nos sucede? Como ya vamos un poquito cortos en el tiempo, lo vamos a ir aterrizando un poquito rápido. El primero, tome un tiempo para calmarse, definitivamente. Hay que centrar en relajarse mientras respira profundamente. Y nuestra recomendación es básicamente 3 puntos. El primero, ore. El segundo, ore. Y el último, ore. Así que definitivamente esa es una de las primeras recomendaciones. ¿Alguno de ustedes tiene alguna más? Y al final, el objetivo de cada matrimonio es poder glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, si es la armonía, va a reinar en nuestro hogar. Siempre recordando orar, orar y orar. Sí. El siguiente, sea prudente acerca de cuándo hablar cosas difíciles. Si usted reflexiona sabiamente sobre la forma en que opera su cónyuge, entonces sabrá cuándo es mejor hablar de algún asunto difícil. Evitemos disculparnos en cuanto lamento haber hecho, pero es que tú hiciste tal cosa y por eso fue que yo. Entonces, evitemos realmente hacer este tipo de disculpas. Evitar el lenguaje absoluto. Este es aquel lenguaje que uno agarra, como les mencionaba Jamie, tú siempre, tú nunca, tú no puedes, todos esos que afirman a nuestra pareja o de alguna forma la califican. Y no es una comunicación asertiva, está recalcando siempre la parte negativa. Eso hay que evitarlo bajo cualquier punto de vista. Pero fíjense que existen autores y no necesariamente cristianos que han acuñado algunas frases que nos pueden servir para reflexionar dentro del tema que ahorita nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mencionar una que siempre me la recalcaban, que decía, para pelear se necesitan 2. Entonces, si usted tiene una actitud diferente, entonces realmente lo que va a hacer es bajar los ánimos, ¿verdad? Porque si los 2 son fuego, los 2 son agua, esto se desborda a ustedes. Entonces, en algún momento tiene que haber fuego y agua. Ok, Jamie. Y más vale un mal arreglo que un buen pleito. No hay... La frase que les dejo rapidito es, en toda gestión de un conflicto no existe vencedor ni vencido. Todo es un gana-gana. Recordémonos que si yo estoy peleando y yo gané la discusión con mi esposa, perdimos los 2. Algo que es importante, Hebel, mencionaste la palabra clave, gestión.
Sí, el gestionar un conflicto es sentarse, dialogar y todo lo demás. Yo voy a ceder un poco, ella va a ceder un poco y eso es un gana-gana. No es que los dos perdieron, sino que realmente es un gana-gana. Ok, entonces fíjense ustedes que, no sé, yo no sé si porque estamos hablando de discusión, el tiempo se nos fue, pero volando, ¿verdad? Entonces déjenme decirles como mensaje final que la carta de Efesios nos enfatiza que Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo para su gloria. Sí, eso lo pueden ver ustedes en Efesios 1:19. Cristo siempre nos va a traer paz, armonía y reconciliación a nuestras vidas y por supuesto en el matrimonio no es la excepción. Entonces, como siempre les hemos dicho nosotros, coloquen ustedes en el centro de su matrimonio a Dios y esto les va a llegar. Este es un proceso. Poco a poco lo vamos a ir cumpliendo. Nosotros le podemos compartir lo que por gracia hemos recibido. Pasamos por ese momento tortuoso, pero hoy los invitamos a que tengan fe, a que crean de que realmente nosotros podemos salir. No, que ustedes están ahí, créanme, nosotros pasamos por ahí, fue duro, pero ahora podemos darles nosotros esperanzas para salir adelante en ese conflicto por muy profundo que ustedes piensen que sean. Así que, Jamie y Hebel, les dejo 30 segundos para una despedida. No, pues audiencia, al final, gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Los exhortamos a tener este receso en su matrimonio. Recuérdense, no es separarse y cada quien irse por su lado, es no seguir peleando, tener esos tiempos de descanso cada uno, poder reflexionar, orar, hablar al Señor y retomar todo para entrarle con más fuerza. Y recuerden, tal como les dijo Álvaro, el proceso no ha sido fácil, ha sido un camino difícil, pero Dios ha estado con nosotros y Él nos ha ayudado a poder salir. Él ha sido nuestro Ebenezer, que ha estado con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida. Así que amigos, de verdad, no se pierdan la secuencia de esta serie en Recesos y un fuerte abrazo para todos y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Así que Dios con ustedes y pónganlo en el centro de su matrimonio. Un fuerte abrazo a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.